Tiene la palabra el senador Estrade. Señor presidente, señorías, nuestro partido siempre ha defendido el derecho a disfrutar de una vivienda digna. Pero claro, la defensa de este derecho se puede entender de muchas maneras y nosotros la entendemos, por una parte, en el sentido de que el propietario de una vivienda que ha sido ocupada ilegalmente tiene todo el derecho a echar a los ocupantes y a tener el amparo de la ley y de la Administración, pero también la entendemos de otra manera, que todo el mundo tiene derecho a acceder a una vivienda digna, o en propiedad o mediante un alquiler justo. Y ese segundo derecho, esa segunda acepción, resulta que en este momento no está garantizada y explica por qué no votamos esta reforma en el Congreso y en comisión y no la vamos a votar hoy. Somos el partido que al año 31 decía la caseta y l'hortet, y alguna izquierda dogmática se reía de ese lema porque decía que era pequeño burgués, cuando resulta que era el sueño de muchos trabajadores, aunque hoy tendríamos que ver si desde el punto de vista medioambiental es sostenible. Pero esa es otra cuestión. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que pretende acelerar los trámites para echar a los que la han ocupado ilegalmente, presentada por el Partido Demócrata de Cataluña, nos parece en general una buena ley. Está bien concebida, responde a una demanda social, responde a un problema y diferencia perfectamente entre las personas que se han ganado esta vivienda, que la han adquirido con sus ahorros, con su esfuerzo, con su trabajo, de aquellos fondos de inversión, aquellos fondos buitre que especulan con las viviendas. Y también protege el derecho de los ayuntamientos, ya se ha dicho, o de las fundaciones que quieren ofrecer vivienda social a toda la población. Por lo tanto, el problema no es que no esté la ley bien concebida y que tenga aspectos muy razonables. El problema, entendemos nosotros, que es un problema de oportunidad y de legitimidad. ¿Por qué es un problema de oportunidad y legitimidad? Porque si solamente incidimos en la cuestión de los desahucios, de aquellas viviendas que han sido ocupadas ilegalmente, pero no presentamos un plan valiente, decidido y bien dotado para ofrecer vivienda social, vivienda de protección oficial a todo el mundo, si no intervenimos en la regulación de los alquileres, estamos mandando un mensaje equívoco a la sociedad y les estamos diciendo que el principal problema son las ocupaciones ilegales. Y eso no es verdad. Las ocupaciones ilegales son un problema, constituyen un problema, pero el principal problema que tenemos, sobre todo en las grandes ciudades, en nuestro caso en Barcelona y su entorno metropolitano, es que en este momento se está expulsando masivamente a los jóvenes y a las clases populares y trabajadoras de los centros urbanos. Se está produciendo un auténtico proceso de segregación social. Se los está echando porque no pueden adquirir viviendas, porque están en unos precios desorbitados, vuelve a haber una burbuja especulativa y no pueden acceder a alquileres razonables, porque con los alquileres también se está especulando. Y ahí hay que intervenir. Ese es el verdadero problema, o el gran problema. El otro también constituye un problema. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es que a la vez y al mismo tiempo que actuamos con severidad con aquellas ocupaciones ilegales, actuemos también con convencimiento y proporcionando los recursos necesarios para atajar, repito, esa segregación social que se está produciendo de forma masiva, sobre todo en los grandes centros urbanos. Por lo tanto, la ley nos parece bien, pero
tenemos que acompañarla de otras medidas. Y en el momento en que nos conjuremos todas las fuerzas progresistas, y si pudiese ser todas las fuerzas políticas, aunque eso lo veo imposible porque algunos protegen esa especulación, en el momento que nos conjuremos, repito, para actuar conjuntamente en todos los frentes, entonces nos encontrarán a su lado y daremos nuestro apoyo decidido a esta ley que, repito, tiene aspectos muy razonables. Muchas gracias. Muchas gracias, senadores.